A continuación, se presenta el tema de la Segunda Guerra Mundial. El video consiste en dar a conocer las etapas que tuvo la Segunda Guerra Mundial, qué fue, cómo se desarrolló y cómo concluye. El objetivo es explicar más a fondo todo lo que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial y dar un mejor entendimiento. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX. Entre 1939 y 1945, en Europa se vivió un enfrentamiento de dos grandes alianzas. Las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas. Y los aliados, con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. Buenos días, el tema que vamos a presentar es la Segunda Guerra Mundial. El video consiste en dar a conocer las etapas que tuvo la Segunda Guerra Mundial, qué fue, cómo se desarrolló y cómo concluye. El objetivo es explicar a fondo todo lo que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo y cuándo inició la Segunda Guerra Mundial? El comienzo de la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre. Fue un conflicto armado a gran escala. Fue el inicio formal de la guerra entre las potencias del eje y los países aliados. En esta fecha arrancó la invasión de Polonia, encabezado por Adolfo Hitler, implementando las estrategias Blitzkrieg. Los alemanes empezaron con un fuerte bombardeo de puntos estratégicos de defensa en el lado polaco frontera, para luego arrasar el territorio enemigo con artillería y toda la fuerza de la infantería. Los británicos y los franceses fueron 3 días después, aunque con respuestas comparativamente tímidas. La razón por la cual estalló la guerra en esa fecha fue la invasión de Polonia. Se debe a que un día antes fue aprobado por la Unión Soviética el infame Pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado de no agresión entre Alemania y la URSS, a través del cual estos dos países prácticamente se dividían el territorio en Polonia. Cuando Hitler atacó a Polonia, Joseph Stalin no permitió la ocupación de su vecino, ordenó su propia invasión de la frontera oriental de Polonia. El 17 de septiembre de aquel año, ya para el 8 de octubre, Alemania y la Unión Soviética habían anexado sus respectivos territorios de acuerdo con lo establecido por el pacto diplomático. Las causas y consecuencias fueron el Tratado de Versalles y la humillación alemana. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar total responsabilidad por el conflicto de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, se le impusieron unos términos de rendición absolutamente humillantes y desmesurados. El tratado obligó a Alemania a consignar armamento y navíos militares a los aliados, reducir el ejército alemán a 100.000 soldados, repartir entre los vencedores los territorios anexados o administrados por Alemania, pagar una indemnización escandalosa a los aliados. Crecimiento de las tensiones étnicas. Las tensiones étnicas crecieron en este periodo y prepararon el ambiente de confrontación. Fueron consecuencia del reparto territorial promovido en el Tratado de Versalles. Así, por un lado, una Italia resentida ansiaba una reivindicación frente a los aliados. Por el otro, en una Alemania oprimida despertaba el deseo de restauración territorial y expansión. Una consecuencia fue la pérdida o desaparición de más de 66 millones de personas. Implicó una auténtica destrucción masiva. Europa se vio no solo abatida en pérdidas humanas, sino desprovista de condiciones para desarrollar la economía. Al menos el 50% del parque industrial europeo sufrió pérdidas semejantes, lo que desató las muertes por hambruna. Igual suerte corrieron China y Japón. A partir de la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas, tras el evidente fracaso de la Sociedad de Naciones. Finalizó el 2 de septiembre de 1945, 6 años y 84 millones de muertos después de la invasión nazi de Polonia
concluía formalmente el conflicto bélico más destructivo de la historia de la civilización humana. Aunque las detonaciones sobre Hiroshima son registrados como los últimos sucesos catastróficos dentro del contexto de la SGM, la capitulación formal del Imperio de Japón tenía lugar hasta el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri en las costas de Tokio. En esta actividad hablamos sobre un tema importante que nos marca en nuestra vida. También aprendemos más sobre un hecho importante, como cuáles fueron sus beneficios y consecuencias, sobre cómo inició. En esta actividad muestra diferentes características sobre la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo, la caída del fascismo y los regímenes totalitarios. También que la mayoría de las naciones comenzaron el camino hacia la democracia total, e igual se crearon organizaciones para luchar contra las dictaduras. Nos enseña eso y entre otras cosas. Es importante aprender e informarnos sobre un hecho importante. Esta actividad nos ayudó a saber más sobre un tema de nuestra importancia y también nos facilita en nuestro conocimiento.